Buenas noches, Nueva York. Buenas noches, resto del mundo. Iniciamos tu programa de salud y algo más, un programa orientado a la comunidad latina para mejorar su calidad de vida. Hoy tenemos un programa que promete ser uno de los mejores, porque vamos a hablar de un tema de actualidad y está a cargo de un profesional en la materia, el doctor Sócrates Gustavo Roedán, quien está aquí con nosotros y es parte de este equipo de salud y algo más, y que labora en nuestro centro de urgencias que nos patrocina este programa. No se pierdan el centro de urgencia que está en la 181 y Audubon, ahí mismo, el centro de Uptown, del Alto Manhattan, vamos a decir. Eso es como decir la Duarte, una esquina más para allá está la Juan Pablo Duarte. Correcto. Que es como si fuera la Duarte con París, ¿sí o no? Bueno, quiero saludar, porque lo primero es lo primero, a nuestro querido doctor Aponte, quien está en sintonía desde su casita, escuchándonos hoy, porque el doctor Aponte no viene a este programa, pero lo escucha. Entonces queremos saludar a mi querido Pedro Aponte. Dios te bendiga, está en compañía de su esposa por ahí, Yani, Dios te bendiga también. Y sé que se van a edificar hoy mucho con este tema de actualidad y pueden hacer las preguntas que quieran al doctor Roedán sobre este tema. También les saludo porque la semana pasada estuvo a cargo el Club New York Impacto y el Colegio Médico Dominicano aquí, estuvieron a cargo de esa feria de salud que celebran todos los años, donde tienen servicios gratuitos para la comunidad, hasta mamografía, prueba de colesterol, de glicemia, consejería de nutrición. Óyeme, una labor que hay que de verdad felicitar, porque se ocupan de la comunidad. El Club New York Impacto también ofrece unas conferencias a sus participantes, a sus miembros, mensualmente en la ciudad de, creo que se llama Union City, bueno, la primera ciudad que está ahí cuando uno cruza el puente. Y la verdad es que es importante tratar de informar a la comunidad sobre la salud y así prevenir, como hacemos nosotros aquí en este programa. Quiero felicitarlo por eso y porque de verdad desde que conocí al doctor Aponte aprendí que la amistad vale mucho y nuestra amistad es muy fuerte. Esos lazos, mira, no se han roto todavía y eso que le debemos una foto por ahí de una conferencia. Pero te quiero mucho, Pedro Aponte, ya lo sabes. Quiero recordar a los amigos que nos estamos escuchando por 89.3 FM Digital en Nueva York y estamos aquí en cabina en el 718-569-0011 desde la República Dominicana, 829-954-8162. Doctor Roedán, hoy vamos a hablar de un tema que me tiene con los pelos de punta, muy asustada. Yo estoy asustada porque yo siempre ando enferma. Déjeme explicar, yo le doy salud al pueblo, pero yo siempre estoy mal. Es una cosa paradójica, pero el otro día un amigo que me encontré, no sé si tú estabas aquí cuando lo mencioné, me dijo, oye, pero tú pareces un cadáver andando. Me dijo así. ¿Cómo vas a? Óigame, para que lo sepa, tenía mucho tiempo que no me veía, me abrazó fuerte y me dijo, oye, ¿cómo tú estás? Y me dice, yo digo, bueno, yo estoy mejor, estoy un poquito mejor. Y dice, no, porque tú pareces un cadáver andante. Entonces, uno tiene que reírse de esas cosas, porque mi amigo tenía mucho tiempo que no me veía. Pero, volviendo a lo que nos compete hoy, la verdad que es una palabrita que da miedo cuando uno oye ébola. Y hay gente que relaja y que debo la luz, debo el agua. No, óyeme, yo he visto unos videos de ayer para acá, en YouTube, en internet, que da pena la situación en esos países africanos. Entonces queremos conocer de este tema porque nos compete a todos, no sabemos en qué momento esta enfermedad nos va a afectar y también, por supuesto, nuestra querida República Dominicana, si se ve afectada por el ébola, sería algo tétrico. Catastrófico, correcto. Catastrófico. Entonces, doctor Roedán, buenas noches. Gracias una vez por permitirme ser parte de su programa, doctora Rosario. Y sí, es un tema muy interesante, un tema que está en el tapete, como dirían algunos periodistas, de todos los periódicos y medios de información, y es el ébola. Es un virus que está prácticamente es un virus no nuevo,
vale la pena mencionar. El primer brote se registró en 1976 en el área de Zaire, centro de África, que ahora forma parte de la Democrática República del Congo. Y fue primero descrito por Muchola, fue el primer médico que viajó de un área de África, de una ciudad que se conoce como Bumba, hasta Jambunku. Y allí él describió que era una enfermedad virológica, la cual se caracterizaba por fiebre de por lo menos 39 grados Celsius, vómitos, dolores en las articulaciones, y en algún momento también desarrollaba diarrea y una rápida evolución hasta el momento de la muerte. Sí, pero doctor, hemos tenido más brotes, o sea, este es considerado un brote, ahora 2014. Correcto. ¿Es un brote de ébola realmente? Porque hay muchos enfermos, ¿verdad? Correcto, sí. Bueno, de hecho es uno de los más grandes. Dícese que unido el primero de 1976, unido con los posteriores, que aproximadamente en 2001 más o menos hubo otro, no se asemeja en cifras a la actual cantidad de personas infectadas, que se estima que es al menos de 9.216 y unas muertes de por lo menos 4.555 hasta el día de hoy registradas. Porque la mortalidad es muy grande. Correcto, y la mortalidad ha ido variando incluso de los principios hasta el momento, que es un 50% y puede incluso llegar a un 90% dependiendo de las zonas afectadas. Porque tengo entendido también que mientras más personas infectadas haya, pues entonces el virus sufre más mutaciones y va cambiando. Correcto, es una de las preocupaciones que existe, aunque hasta el momento no se ha registrado un cambio comparado con el virus inicial de 1976. O sea que todavía no se transmite por el aire. Todavía no se transmite por el aire, aunque muchos de los científicos y personas entendidas en el tema están preocupados que la mutación llegue a ocurrir y que sea ya airborne transmission, como se le conoce, o a través del aire. Exacto. Yo recuerdo, antes de que comencemos a hablar francamente del tema, recuerdo el virus de la fiebre porcina. Correcto. Recuerda que estaba toda la gente con las máscaras y esa cosa. Eso fue algo que dio mucho miedo también. Exacto. Bueno, todos los virus generalmente son muy contagiosos por la forma de transmisión que tienen esto, y que prácticamente ninguno cuentan de un tratamiento en específico, que a lo mejor lo vamos a tratar un poco más tarde. Entonces, por ejemplo, siendo una mortalidad tan alta, es preocupante porque de cada 100, por ejemplo, se morirían algunos 70 y pico de personas. Entonces eso es lo que uno piensa, uno dice, wow, un virus que cause la muerte tan fácilmente, eso me imagino también depende del sistema inmune de cada cual. Correcto, y también depende del sistema de salud de cada país, que es muy importante y es algo que juega un papel sumamente significativo en los casos de brotes y de extensión de la enfermedad. Pero fíjese que aquí es un país desarrollado y mire también cómo una de las enfermeras se contagió con, ¿verdad? Vamos a hablar de la forma de contagio antes de hablar exactamente de los síntomas, porque me gustaría, eso tiene que ver algo con la prevención y de verdad que nosotros estamos interesados en eso. ¿Cómo podemos contagiarnos y cómo podemos no tener miedo de otra forma de contagio? O sea, por ejemplo, si no se pega porque respiremos juntos, podríamos hablar con alguien que tenga ébola. Correcto. Bueno, para entrar a ese tema vale la pena mencionar que la primera vez que se conoció el virus, y como ya mencionamos más o menos la fecha, fue en aproximadamente agosto de 1976, en ese momento se pensó que era relacionado al virus del Marburg virus, que eso se conoce con este nombre porque primero debutó en una ciudad de Alemania que lleva el mismo nombre, en el área de la industria. Lo menciono porque las incidencias de patologías transmitidas a través de virus vienen a través de los años. En ese momento se pudo determinar que este virus era similar pero no era igual, entonces se le comenzó a dar el nombre. Ahí viene el nombre de enfermedad hemorrágica del ébola. Después se determinó en 2010 que se iba a llamar enfermedad viral del ébola. Y se llama ébola porque en uno de los lugares donde debutó en el África es en una comunidad, un pueblo que se conoce como ébola porque está cerca del río que lleva el mismo nombre.
¿Cómo se ha transmitido a través del tiempo? En ese momento la transmisión a la primera persona que debutó en África con la enfermedad fue una profesora. En ese momento, al parecer, pudo haber sido transmitido por algún tipo de animal o secreción a través del animal. Un ejemplo, y está muy bien descrito en la literatura, que uno de los animales o mamíferos que carga o es parte que carga la enfermedad son los murciélagos, y los murciélagos más de fruta. Entonces hay mucha incidencia de esto, hay muchos tipos de estos animales en el área del África, y esto pueden transmitir a otro tipo de animales y a través de las secreciones se puede contaminar. ¿Cómo se puede contraer? Un ejemplo, en el caso de aquí de los Estados Unidos, en el caso de la persona que primero se registró en Estados Unidos, que era de Liberia, esta persona se transportó a través de avión de allá a aquí para visitar a un familiar, pero el primer contacto que tuvo esa persona fue con una paciente embarazada. Él era el tenant, o como diríamos el inquilino de esa persona. Esta persona comenzó a debutar síntomas de parto prematuro y él decidió transportarla al hospital sin saber que esta persona estaba infectada del virus del ébola. Entonces después, posteriormente, decide trasladarse a los Estados Unidos y es cuando entonces comienza a sentirse aquebrantado con los síntomas de fiebre, síntomas del tracto respiratorio superior, dolores en la garganta, y se traslada al hospital, y en este momento no se hizo el diagnóstico del ébola. Entonces posteriormente esta persona fallece. ¿Cómo aparentemente se infectaron las personas que tuvieron contacto con él? Generalmente, o las personas que se han registrado son las que estaban a cargo de los laboratorios y el contacto directo del paciente, y aparentemente fue manejando los samples o las muestras de laboratorio, las cuales muchas veces uno necesita para determinar el progreso, el estatus y el futuro tratamiento del paciente. Sí. Yo trabajo en eso, yo trabajo analizando especímenes. Ay, Dios mío, padre, ayúdame. No, porque también hay que tener un contacto, ¿verdad? Me imagino que nosotros nos cubrimos muy bien, usamos doble guante, porque hay especímenes que son en fresco. Es diferente cuando ya tienen formalina. Correcto. Pero volviendo al tema, porque no quiero desviar, realmente esa persona que se infectó y que fue mal diagnosticada, correcto, y que viajó y todo lo que las consecuencias, ¿verdad? Correcto. Porque hasta hoy en día se está analizando la novia, ¿verdad? La novia de esta persona. Porque tuvo contacto. Hubo el caso de la enfermera en España que el perro fue sacrificado. Correcto. O sea, no le hicieron los análisis, sino que lo sacrificaron definitivamente. Cosa que a lo mejor no sería la más correcta, porque también el perro, y eso lo vamos a tratar un poco más tarde, se pone en observación por 21 días, o los animales de la persona infectada. Porque el periodo de incubación es de 5 a 21 días. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Explique un poquito lo que es el periodo de incubación, o sea, de cualquier virus, pero en específico del ébola. Bueno, en este caso el periodo de incubación es como usted dice, doctora, generalmente se define como de 3 a 5 días para el comienzo y termina aproximadamente a los 21 días. Y es cuando el periodo en el cual generalmente la persona está contaminada y desarrolla los síntomas. Y se dice que es aproximadamente en el 10º día cuando ya la virulencia es mayor y el paciente comienza a desarrollar los síntomas. Y estos pacientes que se observan por 21 días, si no desarrollan ningún tipo de síntomas, incluso habiendo estado expuesto a un paciente con ébola, generalmente no son contagiosos. Eso es muy importante saberlo. Por eso la mayoría de las personas de este paciente que se encontró infectado en el área de Texas y que fue admitido en el hospital de Dallas, la mayoría de los contactos, incluso 70 personas del departamento que tuvo en contacto con el hospital y aproximadamente 80 de las personas del vecindario, se encuentran en observación, y de hecho hoy a la medianoche esta observación de los 21 días terminará. Ok. Wow. De verdad que es impresionante, porque todo esto está acaparando la atención del mundo.
Correcto. Óyeme, tú prendes la televisión y nada más se habla de ébola. No CNN, no, el de allá de Santo Domingo, todos los noticieros hablando del ébola. Correcto. El presidente hablando del ébola. Es algo muy importante porque más tarde también vamos a hablar del efecto que esto tiene en nosotros, en la comunidad, porque yo no quiero decir claro, porque yo soy bien clara, pero más tarde vamos a hablar un poquito de eso, de cómo, sabiendo que es una enfermedad que viene desde África, nosotros tenemos como cierta aprensión, ¿verdad? Y Correcto. se crea cierta aprensión, cierto, que no es racismo, es como algo que te llega a la mente. Y entonces es algo importante que sabemos, ¿verdad? Hay cierto número de personas sufriendo esta enfermedad, más o menos unas 9.000 personas en el mundo. Aproximadamente. Y sin embargo, es un dilema porque realmente enviar otros médicos o personal de la salud a atender a estos pacientes en esas regiones es también un riesgo porque la mayoría de estos pacientes son los que se han infectado, ¿verdad? Los que han traído para acá son gente que han estado en contacto con los pacientes tratando de ayudarlos, pues entonces se han infectado. Correcto. Y eso de verdad es penoso. La enfermera, hay una enfermera que está en Texas ahora, me parece, que de verdad es que me da mucha pena, porque realmente es una persona que ha tratado de ayudar y entonces queda contagiada. También oí al presidente, el discurso del presidente, y es importante las decisiones que ha tomado el presidente de no cerrar los vuelos desde África. Pero no nos vamos a desviar, porque ese es el tema de los últimos 15 minutos de esta hora. Quiero saber los síntomas. Dígame los síntomas que podemos, porque nosotros somos muy, que tengo una gripecita, que tengo qué sé yo, pero los síntomas que podemos tener y cómo debemos reportar inmediatamente estos síntomas. Correcto. Bueno, los síntomas son muy importantes porque los síntomas a veces se interrelacionan con otro tipo de patología, como un ejemplo la malaria sería una de ellas, la fiebre tifoidea. Y los síntomas son generalmente dolor en el cuerpo, es como un proceso viral normal, con síntomas de dolores en el cuerpo, dolores en la garganta, fiebre, malestar general, dolores abdominales a veces se puede presentar, pero algo muy importante y que es bueno tener siempre presente es determinar o recordar o investigar la historia de viajes. La historia de viajes, la historia de posible exposición. Un ejemplo, un paciente que venga o que simplemente recientemente haya llegado del África o de cualquier zona aledaña, es importante tener en cuenta que estos síntomas, más que una malaria, pueden estar relacionados con el ébola. Y como ya mencionamos, la fatiga, también posible presentación de vómitos, también diarrea se puede presentar. Y ya cuando un poco se complica la situación es cuando toma el riñón o el hígado, y ya es cuando generalmente se presentan las hemorragias que pueden ser internas y externas. ¿Es siempre hemorrágico o no? Generalmente cuando ya toma el tejido, el endotelio, el retículo endoteliar, que es una parte del tejido del sistema humano, y afecta el riñón, el vaso y el hígado, generalmente se puede convertir ya en hemorrágico, sí. Sí, y ahí es que es peligroso porque los órganos, ¿verdad?, fallan. Cuando hay hemorragia interna, pues entonces deja de llegar sangre a los órganos vitales y ahí hay ya una falla. Pero esto ya entonces se presenta al final. Correcto. El ébola es una enfermedad temible. Vamos a ver, porque tenemos una llamadita, pero yo quería decir que en uno de los videos que yo vi ayer, es algo que de verdad da mucha pena en estos países donde no hay ninguna condición de salubridad, como usted dice. La salubridad es muy pobre, hay mucha basura en la calle, hay mucho desperdicio por donde quiera, y veo estos hospitales pequeños, unos hospitales de aldea,
Ay, Dios mío, miren quién está aquí. Rey Reyes, hace su entrada triunfal, Dios te bendiga. Esos hospitales tan pequeños con óyeme, un hacinamiento, porque hay miles de pacientes y buscando cama. Y la verdad es que es muy penoso que en esta situación, por eso es que se propaga más fácil por el hacinamiento, mucha gente en el mismo. Correcto, sí, y también estos países que son inmigrantes o están resurgiendo de situaciones socioeconómicas muy deprimidas, como algunas áreas del África, correcto, también es un componente para la transmisión y la extensión del virus. ¿Qué es lo que está pasando realmente? El sistema de salud de estos países está en fase de desarrollo, correcto, como los países tercermundistas, y no están totalmente planificados para prevenir situaciones como esta, y por eso es que se crea la extensión de la enfermedad. Correcto. Tenemos una llamadita. Muy buenas noches, de salud y algo más. Hello. Buenas noches. Sí, dígame. Oye, el tema está sumamente importante. Yo he estado todo grabando el programa. Ajá, ¿quién me habla? De Santiago Vera, Coyote. El coyote, imagínate tú el coyote. Guau, ese no se le pega el ébola para nada. Yo soy los tutores. Ajá. Ah, pues dígame cuál es su pregunta. No, yo tuve una inquietud y es algo que anda circulando en las redes sociales. Y es que dicen que eso es algo inventado, que esa gente, los militares que mandaron de China allá para ver cómo para que se brote. Sí. Ellos lo que están inyectando a la gente, porque es que esos son unos minerales que ellos tienen allá, que estos países los quieren, y han inventado eso para que la gente entre en terror y ellos adueñarse de eso. ¿Qué nos puede decir el doctor y ustedes eso? Les iba escuchando porque llevo gente aquí acá. Ok. Bueno, sin intención de alarmar, el virus del ébola incluso hay algunos medios, incluso en el internet se puede encontrar que dice que este virus se encuentra en laboratorio y se encuentra reservado como arma biológica. Que de 100% tiene esa información garantía de ser cierta, no se puede asegurar, pero sí se menciona que hay algunos laboratorios que incluso lo mantienen, algunos centros que lo mantienen como un tipo de arma biológica, pero eso no es 100% comprobable todavía. Lo que sí es cierto que se están tomando medidas, incluso como usted mencionó, doctora, el gobierno de Estados Unidos ha sumado con los cuerpos castrenses y los departamentos de salud, el departamento de enfermedades de alergia y enfermedades infecciosas, todos se encuentran unidos para tratar de contrarrestar un brote aquí en United States, en los Estados Unidos, y al mismo tiempo sumar fuerza para tratar de prevenir los futuros brotes que pueden existir también en los países que se encuentran con limitaciones económicas y sociosociales. Exacto, y como un puerto de entrada son los aeropuertos, correcto, pues ahí están implementando estas medidas, correcto, que yo las veo muy bien y que para mí deben hacerse a todo el mundo. Correcto, bueno, de hecho hubo un caso que sonó mucho también en los medios de comunicación, que fue el caso del crucero, en el que viajaba la enfermera del mismo hospital que ya mencionamos anteriormente, en el cual el gobierno de Belice, me parece que fue, le impidió la entrada. Y devolvieron el crucero. Hasta que la llevaron de nuevo al puerto de Texas. Sí, es importante porque muchas personas hacen lo que se llama multidestinos. Correcto. Van aquí, van allá y después cruzan para allá. Entonces no sabemos, y como son 21 días de la incubación, no sabemos si esa persona ha estado en contacto. Algo que me llamó también mucho la atención es que además de contraer la enfermedad por medio de los fluidos corporales, como son el sudor, la saliva, la sangre, el semen, todo eso, pues además de eso, claro está, cuando estas personas mueren y fallecen, los cadáveres de estas personas son altamente contagiosos. Correcto. Y entonces es otro de los casos que en los países tercermundistas, los cuales tienen pocos recursos económicos, a veces no manejan de una manera adecuada estos procesos porque mire, de disposición de los cadáveres. Le voy a decir algo, doctor. Yo leí ayer en el periódico de la República Dominicana, el Listín, que es el que más se lee,
que realmente los dominicanos, nosotros, no estamos preparados en la isla para recibir el ébola, porque no hay un protocolo de salud pública que diga qué es lo que se va a hacer. Nada más aparece la foto con el tipo con la máscara y después más nada. Realmente la base, que es hasta una copia que se podría hacer de lo que se está haciendo aquí ya, no se está haciendo. En República Dominicana usted llega y no le van a medir la temperatura ni le van a decir nada de eso. Correcto. Y quizá hay vuelos que no son directos desde esos países del África, pero sí que hacen parada en España, escala, y llegan a Santo Domingo y no le dicen nada. Yo creo que el sistema de salud allá también se está soportando muchas personas como usted, que tratan a través de este medio de comunicar y ver cómo se puede implementar a través de los medios de comunicación sistemas. Un ejemplo, en el centro que usted labora, ellos tienen una página de internet bien informativa, y me imagino que ya usted también tienen un área de aislamiento. Correcto, me imagino que es uno de los 8 hospitales que van a tener área, o que tienen área aislada para estos pacientes. Correcto. Pero República Dominicana es muy vulnerable a todo. Sabemos que no da el dengue y ahora el chikungunya, con la picadura del mosquito, el Aedes aegypti, todos los años. Correcto. Eso es algo que pasa todo endémico, porque pasa todos los años, entonces no tenemos la debida precaución todos los años de fumigar y no atacando al sistema de salud de allá. Yo no voy a hablar de los 11 niños porque ya de eso hablamos, que fue una negligencia médica, pero realmente debemos prevenir, nosotros tenemos que prevenir, y el protocolo para evitar la infección del ébola es mandatorio ahora en todos los países, no solamente Estados Unidos. Todos los países deben de tener, tengo entendido que Francia y no sé qué otro país, varios países han cerrado los vuelos a África. Sí, hay algunos de ellos que han... Está bien que Obama decidió no cerrarlo, dijo que no lo iban a cerrar, pero sí entonces toma la precaución debida, ¿verdad? De hecho, no tratando de defender el país, pero hay un video circulando de un caso que no sé si ha sido comprobado 100%, que el video es verídico, pero de un turista que llegó al país y en el avión dijo que Punta Cana. Correcto, que tenía el ébola y llegó un equipo de personas, más o menos 3 o 4 personas, podría decirse propiamente equipado para tratar de determinar si esto era real o no. Correcto. Se está haciendo algo, tenemos limitaciones, y yo creo que lo más importante es la educación de la población. Yo creo que por ahí se comienza y estamos dando avances. Poco a poco, pero creo que lo estamos dando. Correcto. Vamos a tomar esta llamadita. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sí. Gracias por ese gran tema. ¿Quién me habla? Julio Sara. ¿Cómo estás? Bien. El ébola no es mentira, es una gran verdad. Está suelto en la tierra atacando a la humanidad. No se lleven de fábula, el virus es realidad, que es casi pandemia y muy mortal por demás. Muchas gracias. Un aplauso. El poeta. Caramba, qué bueno. Es muy importante que todo el mundo esté alerta con el ébola, ya sea con poemas, ya sea con videos por el WhatsApp, pero todo el mundo está muy alerta. Debo la luz, debo el agua. Sí, es increíble, todo el mundo está alerta. Qué bueno. Yo quiero saludar a Yannick, mi relacionadora pública, que está en casita porque está malita, está enfermita, que no tiene ébola, junto a su esposo, mi querido Néctor. Dios lo bendiga y gracias por haber estado compartiendo con nosotros anoche. También quiero saludar a Mari Rodríguez, Andrés Rodríguez, tanta gente